que Guayasamín me decía que Oviedo era el artista vivo más importante de América Latina. Y yo le pregunté por qué. Y me dijo, porque es un artista en evolución continua. El problema de la especie humana a la cual yo pertenezco. Y de ahí nacen los autorretratos. No hay autorretrato de Oviedo bonito. Una institución de grandes recursos debería y podría financiar el catálogo razonado de la obra de Ramón Oviedo. La República Dominicana está conmemorando el centenario del nacimiento del artista Ramón Oviedo. ¿Cuántas razones tenemos para celebrar este centenario de un artista que conoció, caló profundamente en la conciencia de la sociedad dominicana y al mismo tiempo la representó, la graficó, porque en la Revolución de Abril de 1965 el pintor Ramón Oviedo fue uno de los muralistas más importantes que estuvo en la zona constitucionalista, probablemente el más importante. Y por supuesto que en ocasión de este centenario los museos se han expresado. El Centro Cultural Español ha hecho una exposición curada, trabajada por Antonio Ocaña. Y esta presentación, esta exposición está abierta, todavía permanece abierta, y el Museo de Arte Moderno ha reunido un conjunto de 470 obras que está presentando en conmemoración de este centenario, y prácticamente toda la instalación del Museo de Arte Moderno está dedicada a Ramón Oviedo. El Centro Cultural Perelló igualmente está dedicando una exposición a nuestro Ramón Oviedo como parte de las instituciones que han trabajado para recordar esta conmemoración. El Museo Bellapar es la cuarta entidad que igualmente está haciendo una exposición, también con las obras que ellos han conservado y han mantenido dentro de su propiedad de Ramón Oviedo. Vienen otras exposiciones y este año 2024, lo que queda, más el año 2025, creo que el Centro León y otras entidades de promoción, de proyección de la cultura dominicana estarán trabajando exposiciones de Ramón Oviedo. Es el más universal de los pintores de República Dominicana. Y por ello hemos querido reunir no solamente parte de su obra para conversar hoy con la persona que tuvo la relación más estrecha como profesional de la gestión cultural, que es Antonio Ocaña, que fue además propietario de una gran parte de su obra y que ha sido el que ha comercializado, promovido la obra de Ramón Oviedo, incluso para la posteridad, porque Oviedo decidió que fuese Ocaña y uno de sus hijos, o nieto, un nieto, que se quedara con el cuidado y la protección de su obra. Pues bueno, tenemos a Antonio Ocaña, le agradecemos mucho que haya venido a conversar con nosotros en conmemoración de este centenario, que culturalmente es muy importante. La gente debe entender que la pintura tiene una representación no solamente simbólica, claro, sino que tiene también una representación. Aquí está, hay una fotografía de Antonio Ocaña con el profesor, el maestro Ramón Oviedo. Entonces, ¿cómo es tu relación con el maestro Oviedo? Ustedes son de dos generaciones distintas. ¿Fue tu padre, el arquitecto Ocaña, el que te vinculó con Oviedo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? Mira, antes de contestar, permíteme hacer una pequeñita aclaración. A ver. La exposición del Centro Cultural de España no la curo yo, me explico. Nosotros buscamos a una curadora que estudió. La fundación. No, Antonio Ocaña y Kelvin Nahar. Ah, bien. Nosotros buscamos a una curadora que estudió más de 200 obras del maestro Oviedo, de las colecciones del señor Nahar y mía, para de esas escoger las 30 que se están exponiendo en el Centro Cultural de España. Toda exposición
tiene que tener, primero, una curaduría, que es lo que hizo Michel Cruz, Sí. y una museografía, que es el montaje, Ya. para que se pueda leer Ya. lo que se está presentando, Esa que es la del también lo Centro hace Cultural de de España. España. Sí, Muy bien. sí. Entonces, para contestar tu pregunta, mira, me voy a ir lejos. Mi padre era arquitecto. Sí. Cuando mi padre estaba construyendo el edificio Ocaña, que estaba en el Arzobispo Meriño, esquina Luperón, te estoy hablando de los años 40 y largos, el maestro Oviedo se sentaba a ver a mi padre trabajar en la construcción. Era un edificio que tenía un vidrio curvo. Ya con la revolución eso se destruyó y ahora es un cuadrado Es y no un dice cuadrado. nada. Bien, bien. Eh, Arzobispo Meriño con Luperón. De Sí, acuerdo. sí, sí. Bueno, del otro lado estaba la Casa Que Velázquez. estaba eso te iba a decir, que ahí estaba el supermercado Sí, sí, sí. Casa Velázquez. Exactamente. Bien. Entonces, el maestro Oviedo iba a ver a mi padre trabajar y decía, este arquitecto realmente es un artista, pero no se conocieron en esa época. Oviedo era un fanático de Gardel y del tango. Mi padre le llamaban el gaucho, porque mi padre cantaba tango de una manera extraordinaria. Y ellos coincidieron en algunos sitios, mi padre cantando Con el tango. Sí, con el tango. Entonces, ellos se conocían. Y papi fue una persona que mantuvo una gran amistad con los grandes artistas de la época. Con Gausach era muy amigo, Bela Zanetti, Tony Plasvetó, etc. Ya. Entonces, yo siempre he tenido un amor por la cultura y por las artes. Quizás por lo que yo viví en mi casa, como por lo que fue mi vida. Porque nosotros... ¿Tu cuando padre coleccionaba obras de tenía arte? algunas obras de arte, sí, de artistas amigos de él. Jorge Noceda Sánchez también, etc. Ya. Entonces, nosotros cuando nos exiliamos, en el 58 por ahí o 59, no recuerdo Ya al bien. final casi de la dictadura. Sí, casi al final. Terminamos en Perú. Ya. Y mi padre consiguió un trabajo, estábamos quebrados totalmente, Ya, sí. administrando una finca. Y ahí yo guaquié, hacer excavación arqueológica con un Sí. indio que mi madre, Con que un era indio que tu farmacéutica, madre, que le era- salvó la vida. Ya. Después en Japón, que estudié sumier, etc. Entonces yo siempre estuve enamorado de las artes. Y yo iba a las exposiciones aquí, a las del maestro Oviedo y de otros artistas. En el año... Pero tú trabajabas en el mundo financiero. Sí, yo trabajé en Tú la duraste banca. 25 años en la banca dominicana. Exacto, en la banca dominicana y extranjera, porque extranjera. yo trabajé con Bank of America y era parte del staff internacional de ellos en Caracas, de donde yo supervisaba y trabajaba en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Panamá, etcétera. Ya, de acuerdo. Eh, Así que tú tienes otro oficio aparte de gestión cultural Totalmente. que lo asume cuando abandonas el trabajo en el Total- sector financiero. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Como te decía, yo era amigo del maestro Oviedo y yo he hecho esta anécdota. Pero ¿en qué momento se juntan? Aparte de los tangos. Ahí voy, no. Ajá. Porque los tangos fue con mi padre. Sí, por no eso. conmigo. Yo me hago amigo por mi cuenta del maestro Oviedo. Incluso a veces coincidíamos en algún bar. Había uno que siempre lo recuerdo en la Lope de Vega, Café algo se llamaba, que era bellísimo, bellísimo. Y a veces estábamos en la barra y yo, que no tengo pretensión de ser poeta ni nada, a veces escribía una tontería y él hacía un dibujito ahí. Y eso se ha perdido desgraciadamente en servilletas de papel. Entonces él y yo manteníamos una amistad. Cuando yo decido dejar la banca, por razones personales, me cansé del saco y la corbata, como yo digo. Sí. Un día don Juan Bosch, que era gran amigo de mi padre, que yo visitaba con frecuencia, Tu padre fue un promotor de Juan Bosch sus últimos años. sin ser del PLD. Sí, Mi padre nunca fue del sí. partido, de El ningún arquitecto partido. Antonio Caña escribió incluso un libro sobre Sí, sobre Juan Bosch. Juan Bosch. Sí. Sí. Un día está don Juan comiendo en mi casa, como otras tantas veces, y me dice, Tony, no te veo como con mucho ánimo. Y digo, don Juan, decidí dejar la banca y realmente no sé a qué me voy a dedicar. Y me dice, no, pero tu casa es un museo, tú tienes que dedicar a artistas. Le voy a escribir a Guayasamín. Y le mando una carta a Guayasamín donde le dice que quiere que yo lo represente, la cosa de don Juan.
¿En República Dominicana? ¿O que tú lo representes a nivel...? No. Le mando una carta para que yo lo represente. Guayasamín y yo nos conocemos como consecuencia de esa carta y me da la representación para Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela. Entonces, cuando yo veo que voy a empezar a trabajar con este genio latinoamericano, yo digo, pero espérate, si nosotros tenemos un genio igual que Guayasamín, al mismo nivel. Y comienzo, y contacto al maestro Oviedo, digo, maestro, estoy en este proyecto, a mí me gustaría representarlo. Y mi compromiso sería dar a conocer su obra. Para representar a Oviedo y a Guayasamín. De manera conjunta. De manera conjunta. Pero cada uno separado. Cada uno por separado. Son mundos separados. Son mundos, países, obras Totalmente. Y reconocimientos distintos. Totalmente. Y entonces ahí comienza mi trabajo de representación con el maestro Oviedo. Que Guayasamín me decía algo interesante de la obra de Oviedo, porque Guayasamín era un gran admirador de Oviedo. Y me decía, Oviedo es el pintor más importante de América Latina. Y yo le dije, Osvaldo, ¿cómo tú me dices eso? Incluso la última vez que nos vimos, me dijo, la próxima vez que nos veamos, trae una cámara que yo voy a explicar eso. Desgraciadamente no se dio. No se dio. Aquí hay una fotografía de tu padre, Antonio Caña, con Guayasamín y Oviedo que en la casa de Guayasamín. Esto es la casa de Guayasamín en Quito. Sí, ahí era que yo dormía cuando iba a Quito, en la casa de Osvaldo. En Quito, Ecuador. Sí. Y Oviedo fue con ustedes, entonces. Sí, porque permíteme llegar ahí ahorita, bien, porque creo que es interesante cuando lleguemos a ese tema ahí. Te decía que Guayasamín me decía que Oviedo era el artista vivo más importante de América Latina, y yo le pregunté por qué. Y me dijo, porque es un artista en evolución continua. Y se justificaba y decía, yo estoy en el mismo punto, pero cada vez más profundo. Qué interesante. Siempre voy a recordar eso, siempre voy a recordar eso. Por supuesto. Entonces, comienzo con Oviedo y se da una situación. Recibo una llamada de Osvaldo Guayasamín, que estaba en París, en la sede principal de la UNESCO. Y en la sede principal de la UNESCO en París hay un gran mural de Oviedo. Y Osvaldo me llama y me dice, estoy en la UNESCO visitando a Federico Mayor Zaragoza, que era el director de UNESCO. Sí. Y estoy viendo este mural de Ramón, que le llamaba Ramón. Yo necesito verlo. Mañana voy a Madrid y pasado mañana, no me acuerdo, voy a Quito, en Iberia, que hace escala en Santo Domingo. Por favor, llévame a Ramón al aeropuerto. Le digo al maestro Oviedo, mire maestro, Osvaldo Guayasamín quiere saludarlo, ellos eran amigos, y vamos al aeropuerto. Me acompañaba alguien de la embajada, cuyo nombre no recuerdo. Embajada de Ecuador aquí. Ecuador. Mi esposa Ginny y el maestro Oviedo. Y cuando sale del avión hacia el salón VIP, Osvaldo Guayasamín, que venía acompañado de su hijo Pablo Guayasamín, él le dice a Oviedo cuando lo ve, Ramón, ¿cuándo me vas a complacer? Le digo yo, Osvaldo, ¿cuándo te va a complacer con qué? Me dice, tengo años pidiéndole una exposición en la Fundación Guayasamín de Quito y no me ha contestado. Yo, pon fecha. Porque, ¿qué pasa? Yo quería hacer esta anécdota, porque yo creo que es importante, porque con esta anécdota se conoce un poquito más a Oviedo. Oviedo no le interesaban los celofanes. Oviedo necesitaba crear, pintar, dibujar. No es que no le agradaran, pero no los buscaba y no los necesitaba. Los reconocimientos, las exposiciones... Él no lo buscaba. No lo buscaba. No, nunca lo buscó, nunca lo buscó, nunca lo buscó. Pero es el único pintor dominicano que aparece, por ejemplo, en el diccionario Larousse, sí, por ejemplo. Con una obra de mi colección. Ajá, por ejemplo. Es una cosa realmente sorprendente. Pero no solamente eso. Eso no lo buscó Oviedo. No. Oviedo no buscó eso. Ni buscó... Por ejemplo, ese mural en la UNESCO. No Estar lo buscó en la él. UNESCO, en la sede de la UNESCO. Y hay otro en la UEA, en Washington. Para cualquier artista es una cosa verdaderamente... Claro. Ahí está Giacometti, por ejemplo, con una escultura en bronce. Sí. Una muy parecida a la de Giacometti. Fue vendida por un precio exorbitante de millones. recientemente. Sí.
Entonces, hay muchas obras que están en espera de artistas que quieren estar en el patrimonio de UNESCO, oficialmente. Claro. Y Ramón Oviedo estaba Con un gran mural. con un gran mural. Qué cosa, mural. ¿eh? Pero es que Ramón Oviedo tiene también un autorretrato en la Galería de los Uffizi en Florencia, En Italia. Florencia, en Italia. En el corredor de Vasari, que es lo que está encima del Ponte Vecchio, que ahí casi no se puede entrar, eso es por una cita previa y con autorización. Ahí están los autorretratos de los genios universales, Miguel Ángel, Leonardo, o sea, todo. Y Ramón Oviedo tiene un autorretrato en la Galería de los Uffizi. ¿Será este el autorretrato? No, ese es un autorretrato de mi colección que se llama Autorretrato en Azul. En azul. Sí. Podemos ir buscando otros autorretratos y ese es de mi colección, es Autorretrato en Rojo. Ya. Bueno, ahorita lo vemos. Bien, lo podemos ver ahorita. Sí. Pero hace un rato estábamos mirándolo tú y yo y aparece en una de las exposiciones que se ha hecho aquí, está un autorretrato de eso de Ramón Oviedo. Bueno, me dijiste. En el Museo de Arte Moderno, tú Del dices. que está en la Galería Uffizi. No, ese está en la Galería Uffizi en Florencia. En el Museo de Arte Moderno hay una serigrafía de esa obra. Ah, serigrafía. Una serigrafía. Bien, serigrafía. Una serigrafía de esa obra. Bueno, entonces, finalmente tú asumiste la representación de Oviedo junto con Guayasamín. Oviedo y Guayasamín se relacionan. ¿Hay alguna obra dedicada por Guayasamín a Oviedo? ¿Cómo no? No, hay una obra de Oviedo dedicada a Guayasamín cuando fallece Guayasamín, que se llama Trepidación de manos crispadas. Trepidación de manos crispadas. Es una obra de Oviedo dedicada a Guayasamín. A Osvaldo Guayasamín. A Osvaldo Guayasamín. Esa obra está en el Museo de Arte Moderno. En la exposición del Museo de Arte Moderno. Cuando uno ingresa a Madrid por el aeropuerto de Barajas, en la Terminal 4, se encuentra con una gran pared frente a uno de los trenes que transporta hacia las diferentes terminales, una obra en varias facetas de Osvaldo Guayasamín. Correcto. Obviamente que son, digamos, manos, son manos. Eso, sí, bueno, tú sabes que eso el gesto y el manejo de las manos era un tema importante. ¿Tú sabes quién es el muralista más importante de Ecuador? En Guayasamín. ¿Quién es? Guayasamín. ¿Tú sabes quién es el muralista más importante dominicano? ¿Quién? Ramón Oviedo. Eran dos muralistas. También eran muralistas. También eran escultores. Escultores también. Sí. Ahí, fíjate, cuando nosotros vamos a Ecuador, que fue la primera exposición internacional que yo hice. Los muralistas latinoamericanos más importantes, tengo entendido, mexicanos. Son los mexicanos. Sí. Siqueiros, por ejemplo. Orozco, Rivera y Siqueiros. Orozco, exactamente. Siqueiro y Rivera, Diego Rivera. Son los muralistas más reconocidos. Parte de su obra la hicieron fuera de México, aunque, por ejemplo, Rivera hizo parte de su obra en Estados Unidos. Sí. Incluso contratado por la industria automotriz. Rockefeller. Norteamericana. Sí, Rockefeller. Bien, entonces, ¿hay alguna obra, aparte de las que se conocen de Oviedo como muralista? ¿Oviedo comienza como muralista en el 65? No, mira, te tengo que contestar de dos maneras. Primero, en el 65 gana con una obra titulada 24 de abril, que ojalá volvamos a ese tema ahorita. Vamos a hablar de los murales ahora, que fue tu pregunta, ¿no? Sí. Mira, Oviedo tiene mural en la sede principal de la UNESCO en París. Tiene mural en la sede de la OEA en Washington. Tiene mural en el Museo de Historia Natural Dominicano. Estoy hablando de República Dominicana ahora. Tiene el mural de la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Tiene mural en el Banco BHD. Tiene mural en la UAS. Tiene mural en el Ministerio, Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Tiene mural en el aeropuerto de Puerto Plata. Tiene mural en el Banco Central de la República Dominicana. Bueno, se me puede escapar alguno, pero Oviedo es nuestro gran muralista. Es nuestro gran muralista. Sí, claro. Y ese mural, esos murales de Oviedo representan la etapa de Oviedo en cada uno de los momentos en los que pintó ello, porque Oviedo siempre estuvo, como dice Guayasamín, evolucionando. Sí. Entonces, dependía del momento en el que él estuviese. No, fíjate, el mural es otra cosa, es diferente al cuadro. Es diferente. Sí.
El cuadro o el dibujo sobre todo, que es una manifestación espontánea, el cuadro un poco más trabajado, más delicado, el mural se hace con un fin, para algo en particular. Si vamos al mural Justicia, que está en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, es un mural sobre la justicia. Incluso hay una crítica muy grande a la justicia en ese mural. Claro, una de las cosas, a ver. Y si vamos al del Museo de Historia Natural, que es sobre el hombre, que es un mural interesantísimo, curvo, habla de los astronautas, de todo esto, o sea, cada uno es diferente. En el caso de la UNESCO, es No, pero te voy a decir el de la justicia. El de la justicia. Tú me dices que hay un simbolismo. ¿Qué es lo que plantea? Mira, yo prefiero que tú lo veas. Pero me gustaría que tú lo digas y lo resuma. Mira, en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Sí, la principal. Ya. Esa que sale cada vez en la prensa y en acento también, porque yo he cogido imágenes para reproducirla a veces. Sí. ¿Cómo la gente dice que tiene los ojos la justicia? Ya, vendados. Fíjate en el mural cómo él tiene el ojo. Él tiene en una esquinita la crucifixión de Cristo, que para los católicos es la mayor injusticia. Tienes que verlo, estudiarlo. Y algo que se sabrá algún día es el pensamiento que Oviedo tiene escondido en el reverso del mural. Pero no se muestra. No se muestra, pero algún día se desmontará. Y ese mural tiene un reverso. Tiene un pensamiento de Oviedo en el reverso. En el reverso. Sí. ¿Y qué dice ese pensamiento? Eso es cuando algún día... Bueno, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Antonio Caña, que es gestor cultural, ha sido el promotor de Ramón Oviedo y de su obra y fundador de la Fundación Ramón Oviedo, que por cierto antes de su muerte él la donó a su familia o después. Yo la doné a la familia. La donó a la familia. Yo la doné a la familia. Ciertamente. Sí. Volvemos en un momento. Antonio Caña, tú conociste, trabajaste, dialogaste con Ramón Oviedo mucho. Ramón Oviedo pintó y se pintó a sí mismo, mucho. Tiene muchos autorretratos. Él era un hombre místico, era un hombre político, sí. Defendió la patria y estuvo muy claro políticamente. Pero me gustaría saber, lo que expresa la pintura de Ramón Oviedo, ¿lo refleja a él en su interioridad, en su pensamiento? Que tú me dices que acaba de dejar en la Sala Augusta un pensamiento que no se muestra. Que no conocemos. Mira, sí, definitivamente, Oviedo era un hombre comprometido. Y el compromiso es caro. Y él fue comprometido. ¿Tú conociste a Molina Morillo? Sí, claro, Rafael Molina Morillo. Acaba de cumplir 7 años de fallecido la pasada semana. A Trujillo lo justician el 30 de mayo del 61. Sí. En enero del 62, el trujillismo estaba vivo. Los trujillistas militares, incluso en el gobierno. Don Rafael Molina Morillo saca la revista Ahora. Una época peligrosa. Que acuérdate que después incluso la reventaron. La revista Ahora es la revista que permite el nacimiento del periódico El Nacional de ahora. Exactamente. Es decir, la revista nace primero. Sí. Pero a la revista le ponen una bomba. Posteriormente. Se inaugura la revista en su primer número, creo que en enero, como muy tarde en febrero, pero creo que en enero del 62, con el trujillismo vivo. La portada de la revista. Es una obra de Oviedo. Es una obra de Oviedo. La portada de la primera revista número de la revista Ahora. Sí, es una obra de Ramón Oviedo. Sí. Pintada para ese número de la revista. Para ese número en particular. Incluso si tú vas a la exposición del Centro Cultural de España, la curadora Michelle Cruz, de manera muy atinada, decidió ir al Archivo General de la Nación y rescatar
las portadas que hizo Ramón Oviedo para la revista Ahora, incluyendo esa primera, y las caricaturas que hizo Ramón Oviedo para la revista Ahora. Porque, y me voy a extender si me lo permites. Claro que sí, por supuesto. ¿Quién es Ramón Oviedo? Yo te voy a hablar de Ramón Oviedo. Ramón Oviedo. Ramón Oviedo nace en Barahona. Sus padres se divorcian, él se queda allá, eventualmente lo mandan a Santo Domingo. Cuando lo mandan a Santo Domingo con su padre, que ya ha formado una nueva familia, un muchacho quizás de 9 años, 8, 10, no recuerdo, Oviedo siempre dibujaba, siempre dibujaba. Un amigo de su padre era amigo de George Hausdorff, que era este pintor alemán que vino a República Dominicana como vinieron los españoles, huyendo de las guerras. Y Hausdorff tenía una academia a donde estudiaban los Gilberto Hernández Ortega, Marianela Jiménez, etc. Y este señor... Mira aquí, este es un número de la revista Ahora número 1. Ajá. Ahí está la portada. Ese es Ramón Oviedo. Ese es Ramón Oviedo. Pero analiza eso en ese momento. Número 1 del 15 de enero de 1962. Correcto. Revista Ahora. Correcto. Obra de Oviedo. Vamos a volver para atrás. Mira, después te hablo si tenemos tiempo, después te hablo de Oviedo. Pero tú me preguntaste del compromiso de Oviedo. Y yo te dije a ti que era un hombre comprometido. Comprometido, sí. Mira, en los años 60, Oviedo hace una obra de corte social. Habla de la tragedia, habla del hambre, habla de lo que realmente estaba pasando en República Dominicana. Oviedo pinta la pobreza de esa época de República Dominicana. Y el miedo. Y el miedo Y el miedo. Sí. Hay una obra extraordinaria de Oviedo que se llama La caída de un tirano. De esa época. Pero está la familia. Está el preso. La mamá del preso. Y hay una serie de cuadros que reflejan lo que estaba pasando en nuestro país. El artista está comprometido. Está comprometido. Sí, sí. En los 70, y hago un paréntesis, perdóname, pero que son tantas cosas en mi cabeza. Sí. Y yo creo que quizá esta entrevista va a quedar como un documento muy interesante. Oviedo siempre me dijo a mí que él tenía una pesadilla recurrente. Y era que se había repetido. Porque él no concebía la repetición en la creación. Sí, que Guayasamín tenía razón entonces con lo que totalmente dijo sobre totalmente, porque la mayoría de los artistas se repiten. Su pesadilla era que se había repetido. Sí, y no concebía la repetición en la creación. ¿Por qué te digo esto? Es decir, cada obra de Oviedo es única. Totalmente única. Cada obra de Oviedo es distinta una de la otra. Totalmente. Porque tú tienes artistas conocidos, incluso admirados por Oviedo, sí, que se repiten como de Picasso, manera continua. Que se repiten. Oviedo no. El problema con Oviedo es el siguiente. En la cultura nuestra, mira, esa es la caída de un tirano. Esa es la caída de un tirano. 65. 1965. Pero fíjate a mano derecha esa garra. La garra, sí, ahí está, a mano derecha, ciertamente. Entonces, te decía, ya yo me perdí por donde yo iba. No, está bien. Tú me decías que él tenía una pesadilla. Sí, recurrente. Que era que se repetía. Sí. Entonces, en los 60 él hace esa obra de corte político, social, comprometido. Pero en los 70, Oviedo va más lejos. Y dice que el problema no es ajeno, el problema de la especie humana a la cual yo pertenezco. Y de ahí nacen los autorretratos. No hay autorretrato de Oviedo bonito. No lo hay. Hay autorretrato de gritos, de angustia, de lo que él siente, de lo que vive la especie humana. Recuerdo dónde me quedé ahorita. Pero vamos a quedarnos con la década de los 70. En los 80, Oviedo hace una obra de investigación con las ciguapas y los mitos taínos.
Pero se va dando un fenómeno. En los 60, Oviedo tiene mucha influencia picasiana, de Velázquez, Sí. de los muralistas mexicanos. En los 70, tú ves a Bacon, tú ves a Francis Bacon en su obra. Ojo, no hay hijos sin padre. Oviedo tuvo influencia de ellos, pero Picasso tuvo influencia de Matisse, de las máscaras africanas, etc. O sea que no hay hijos sin padre. En los 90, que para mí, y esto es una opinión muy personal, y algunos críticos así lo han dicho, es a partir de los 90 cuando se crea la gran obra de Oviedo. ¿Por qué? Porque Oviedo desarrolla un lenguaje ovidiano y se despide de las influencias. Ya en los 90, Oviedo se desmarca de toda influencia y crea, ese es el autorretrato que está en los Que está en los Uffizi de Florencia. de Florencia, Bien. en ese templo de la cultura que es los Uffizi. ¿Y qué tuvo que ver para ese cambio en el... ¿Es parte de su evolución o es porque él ha tenido diálogos, conversaciones? Por ejemplo, él era muy amigo de Juan Bosch. Sí, sí, ¿Juan sí. Bosch influyó mucho en la obra de Oviedo o tuvo No, diálogos con él no, sobre aspectos de la sociedad, la Sí, política, la eso cultura? Sí, eso sí, pero influencia como tal en la pintura no. Ah, mira, a don Juan, eso es en mi casa, a Marián de Tolentino, mi padre Y Ramón. y Ramón Oviedo. Ramón Oviedo. Sí, sí. Esa foto, qué bueno que la tomamos, porque aunque hubo muchas reuniones, esa fue la única vez que se hizo una foto de ellos. De Juan Bosch con Oviedo. No, ¿Y tu hay papá? varias de Bosch con Oviedo, Ya. pero con mi padre, ¿Y tú? con Marián en casa. Ya. Sí. Pero Ramón Oviedo tenía una concepción política. Sí, muy comprometido, muy comprometido. Y prueba de eso es que cuando en el año 65 ya se está a punto de destaparse el movimiento y la revolución, Oviedo se entera y él vivía en un segundo piso y él tenía un rollo de papel craft con el cual vivía dibujando y pintando. Y él hace un retrato de Juan Bosch, gigantesco, y lo deja caer agarrándolo del balcón. Y es la primera manifestación artística incitando al pueblo a levantarse. El retrato que él hizo lo tiró en la calle El Conde. Sí, para abajo. Hacia abajo. Sí, De de un Juan balcón, Bosch. de Juan Ya. Bosch. Luego Silvano Lora, que es quien dirige El movimiento el de los movimiento artistas cultural, sí. con el movimiento cultural sí, constitucionalista. ese crédito es de Silvano, Es de Silvano Lora, Lora, por supuesto. 100%, Claro que sí. 100%. Se suman varios artistas a ese movimiento, a la parte cultural de la revolución. Ahí está Ada Balcácer, José Sestero, por supuesto Ramón Oviedo, y sé que hay varios más, pero no recuerdo ahora, los nombres. Algunos fueron y participaron un día y después no participaron más. Otros dijeron que participaron y no Pero no participaron. participaron. Oviedo estuvo desde el principio hasta el final. Y Oviedo fue el que más murales hizo y sobre todo más afiches hizo. Hay cuentos de que los soldados americanos se robaban los afiches que había hecho Oviedo. Sí. Así. Sí. Oviedo fue el que más murales hizo, algunos con Silvano, otros solo. Ada Balcácer hizo mucho trabajo también. Incluso yo tengo una entrevista con Ada donde Ada reconoce que Oviedo fue el pintor de la revolución, Pero, no solamente por los murales, sino por los afiches y por lo de Juan Bosch, que te Pero dije. Oviedo nunca hizo alarde político. No, Oviedo era un hombre muy humilde. Sin embargo, siempre apoyó a Juan Bosch, siempre estuvo en los mítines de Juan Bosch, siempre. Y lo apoyó cuando había que levantar dinero, regalaba obras para que la vendieran, siempre. Pero nunca tú lo viste a él estando arriba ni nada de eso. Él iba con el pueblo. O dando un discurso, No. o haciendo proclamas en acción. Oviedo era un hombre de una personalidad muy interesante. Tenía una cultura extraordinaria. Era un gran pensador, pero no le interesaba hablar. Él hablaba a través de su pintura. De su pintura. Y de los títulos de su cuadro. Ya. Analiza los títulos de la obra de Oviedo. Yo soy de los que ha defendido que en algún momento, quizás cuando ya nosotros no estemos en este plano,
se analizará la obra de Ramón Oviedo desde una perspectiva lejana. Y ahí, mira ahí. Ahí está el retrato que hizo de Juan Bosch Sí, en 1965 y lo lanzó a la calle El Conde. sí, sí, sí. ¿Y quién se quedó con ese retrato? Tú que has Alguien lo seguido tiene. la obra. Alguien lo tiene. Alguien lo tiene. Alguien lo tiene. Ya. Y, por ejemplo, el valor de la obra de Oviedo es un valor intrínseco que pertenece al pueblo dominicano, pero las personas que, sabiendo que hay tantas pinturas de Oviedo, la exposición del Museo de Arte Moderno son 470 obras. Sí. La exposición del Centro Cultural de España son No, esas son pocas, esos son 30. 30 obras. Sí, porque ¿verdad? el espacio es más limitado. Es mucho más Y se limitado, hizo una por curaduría supuesto. y Ya. se estudió bien el espacio. Bien, pero igual la presentación del Centro Cultural Perelló Y el Bellapar. y la del Bellapar también, es decir, que es una obra con muchas pinturas. Sí, sí, sí. Y hay muchas más que no están ahí. Ya. ¿Cuál es el valor de la obra en el mercado local o el mercado internacional? Mira, a mí no me gusta hablar del valor de Yo de sé, la porque obra. eso es muy del artista Es que, y mira, muy es muy hasta relativo. cierto punto, sí. Muy relativo. Mira, si yo cojo una obra de cualquier artista, de cualquiera, y lo llevo a una subasta, y digo vale $1000, Sí, y a nadie le interesa, no se vendió en $1000, no vale $1000. ya. Sin embargo, si tú y yo tenemos interés en esa obra, y tú dices, yo doy 2000, y yo digo, yo doy 1500, y tú dices, pues yo doy 2000, y esa obra vale en lo que finalmente se pagó. Quizás cuando el artista está vivo, y no era el caso de Oviedo, y necesita comer, dice, mi obra vale 50 pesos, y tú vas a la casa y das 50 pesos y te lleva un cuadro. Cuando la obra, que no fue el caso de Oviedo, cuando la obra está en manos de un coleccionista, el valor se pierde y se gana, me explico. No le puedes poner un valor. Y Pero el valor... tú eres el coleccionista mayor de la obra de Oviedo. No, yo soy un coleccionista importante, hay otros más importantes. ¿Hay otros más importantes? Sí, como en este momento. ¿En el sí. país? Sí, en este momento sí. Y fuera de aquí hay uno. En el momento en que yo no quiera vender esa obra y tú la quieras comprar, la obra tiene un precio. Sube. Y en el momento en que yo necesite venderla y tú no la quieras comprar, baja. Entonces, por eso no me gusta Pero, hablar por ejemplo, del precio de la sí, obra. está bien. Yo sé que ese es un tema muy delicado, Antonio, pero, por ejemplo, la obra de Tovar es una obra que está en crecimiento en términos del valor, por un fenómeno que se dio en una subasta con una obra En particular. sí, que se vendió sobre los 450.000 euros. Sí. ¿Sí? Entonces, igual, ha pasado algo así. Pero eso no quiere decir que todas las obras de Tovar se vayan a vender a ese precio. No, está bien. Ahí, no, ojo, mira, no. todo mi respeto a Iván Tovar, que era mi amigo y es un grandísimo artista. Está bien, de acuerdo. Pero no quiere decir que tú pagues en una subasta un precio y que todas las obras vayan a valer eso. Sí ayuda mucho al artista, yo estoy de acuerdo ahí. E Iván y su obra se lo merecen. Yo defiendo mucho la obra de Iván. Pero lo que pasa siempre, y es muy lamentable, es que la obra de los artistas crece en precio extraordinariamente cuando son muy buenos y cuando fallecen. Y cuando hay un apetito por la obra. El mercado Cuando hay un expresa apetito por la obra. Sí. Aquí, por ejemplo, si tú vendes una obra de Oviedo en $100,000, por ejemplo, eso nadie se enteró. Y ocurre. No sé, quizás. No sé lo que va a pasar con alguien vendiendo una obra, no sé. Puede suceder. Sí. O sea, y de repente hay alguien que tenía un problema económico, llamó a una persona y le dijo, mira, tengo este cuadro, véndemelo, por favor. Ya. Desgraciadamente sucede y se vende baratísimo. Eso me lleva a mí a preguntar, ¿hay alguien que haya seguido la escuela, de algún modo, por llamarle así, dejada por Ramón Oviedo en la pintura dominicana? Muchos artistas. Mira, Oviedo, y en algún momento de la entrevista quiero hablar de la historia, del recorrido de la vida de Oviedo, ¿no? Oviedo nunca
Y digo esto porque está circulando un documental en estos días que comete muchos errores. Dice que Oviedo estudió en Bellas Artes. Falso. Oviedo es autodidacta, él no estudió en Bellas Artes. Ese documental dice que Oviedo fue a desarrollar su estudio a Europa. Falso. Oviedo no fue a Europa a desarrollar su estudio. Oviedo fue a Europa en 3 ocasiones. En una ocasión fue por 2 días a develar el mural de la UNESCO. Y las otras 2 ocasiones yo lo llevé para exposiciones o actividades. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ya. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y por eso quiero aclarar esto. Ya, me parece muy bien. Entonces, Oviedo no estudió en Bellas Artes, era autodidacta, pero Oviedo desde 18, 16 años dibujaba que tú crees que es una fotografía. Y hay un retrato en el Museo de Arte Moderno, cuando tú entras al 2º piso a mano derecha, que si tú lo analizas, tú ves hasta los pelitos de la pestaña. Entonces, Oviedo dominó el dibujo. ¿Qué pasa? ¿Por qué maestro Oviedo? No soy yo que le dice maestro Oviedo, son los pintores. Mira Ramón Oviedo con Luis Eduardo Aute, tu yo lo gran presenté. amigo, Sí, yo lo tu presenté. amigo ya fallecido, Sí, sí. que tú lo trajiste aquí al país. Sí, claro, a Luis Eduardo Aute. Ahí estamos en la Casa de América, que Eduardo Casa de América. presentó el libro que yo hice, que escribió doña María de Tolentino, Oviedo, un pintor ante la historia. Eso en Casa de América en Madrid. Con Luis Eduardo Aute. Sí, claro, que él fue que lo presentó allá. Pues, si ahí está viendo el libro. Bien. Entonces la escuela dejada por Oviedo. Entonces, Estamos los hablando de artistas son los que le llaman maestro a él. Son los artistas Sí. que llaman maestro A Oviedo. Oviedo, que no dio clase nunca. Pero es que su obra fue una inspiración, mira con Marcel Marceau ahí, fue una inspiración para los artistas, y lo sigue siendo, porque es que Oviedo tiene una obra atemporal. Dentro de 50, con Vicente Pimentel en París. Vicente Pimentel Sí, falleció hace poco. Hace poco realmente. Vicente, un gran artista gran dominicano. gran artista. Poco conocido en el país. Entonces, Vargas Llosa también en casa, viendo la obra de Oviedo. Sí. Jovencito Mario Vargas Llosa. Sí, de eso hace 25 años. Bueno, tal vez cuando estaba escribiendo La Fiesta del Chivo. Cuando estaba escribiendo La Fiesta del Chivo, correcto. Así es. Correcto, Sí. correcto. Bien. Y entonces esa escuela no se formó. Hay gente que sigue la tradición de Oviedo, un poco el simbolismo de Oviedo. Sí. Y la técnica. Y la técnica de Oviedo. Porque veo que hay obras de Oviedo, por ejemplo, ese autorretrato en rojo, autorretrato en azul, que son obras de Oviedo y que representan de algún modo a ese ser humano particular y al mismo tiempo universal, colectivo, que lo representa a él y que él lo transmite sin ser una persona con ego, sin ser una persona con... Mira este autorretrato en blanco, Autorretrato en blanco, eso es una joya, es una joya. Fíjate, Oviedo está ahí totalmente momificado, pero el cerebro está ardiendo. Cierto. O sea, a Oviedo hay que interpretarlo. Yo siempre he dicho que la obra de Oviedo, cada obra es para estudiarla, porque él era un gran pensador. Él no hacía un cuadro por hacer, bueno, hay paisajes y cosas de esas, pero es plasta. Plasta, este O sea, es otro cuadro que es un... Que es un autorretrato, ¿verdad? Sí. Plasta es un autorretrato. Sí. Esto es un autorretrato Sí. también. Estos dos son autorretratos. Autorretratos también. Esta es una escultura. Que hizo Fermín Ceballos, que yo le pedí a Fermín Ceballos que le hiciera, que es un busto de Ramón Oviedo, porque Fermín Ceballos es el mejor escultor que tiene República Dominicana. Ya. Acaba de hacer la de Pedro Rivera. Pedro Rivera, bien. Quiero decir, y no es por darme el crédito, pero las fotografías que estamos presentando son las fotografías que yo tomé de la exposición de Ramón Oviedo en el Museo de Arte Moderno. Claro. Sí, incluyendo la del busto de Ramón Oviedo, que está ahí. De modo que la República Dominicana, ¿qué debe hacer para promover una obra como la de Ramón Oviedo, Tony? Yo sé que tú tienes mucho que decir sobre esto. Sí, hay mucho que decir. Y da pena tener que decirlo. Da pena tener que decirlo.
Mira, lo primero que debe de reconocer el Ministerio de Cultura y el Estado Dominicano es la grandeza de sus valores culturales. Algo se ha estado haciendo, pero es muy poco. Yo, por ejemplo, he propuesto que el Estado Dominicano construya, y lo vuelvo a proponer, el Museo Ramón Oviedo. Y te voy a explicar por qué. El Museo Ramón Oviedo tiene que ser un edificio, quizás de la magnitud de lo que hoy en día es el Museo de Arte Moderno, que permita tener una exposición permanente de Ramón Oviedo, a la vez que permita tener exposiciones bien curadas, bien seleccionadas, de artistas contemporáneos, de artistas dominicanos o internacionales. Pero, por ejemplo, en España, tú vas al Museo de Sorolla. Sí. Y el Museo de Sorolla es la antigua casa de Sorolla. Pero es que es diferente, porque el Museo de Sorolla o el de Renoir son la casa donde ellos vivieron. Donde ellos vivieron, exactamente. Sí, la casa eso no donde sería Oviedo posible. vivió no existe. ¿Por qué construir un edificio, una edificación como el Museo de Arte Moderno? Rompe varias botellas y ya. Sí. Bien, ok, de acuerdo. Continúa. Entonces, si nosotros, yo menciono mucho el caso de Bilbao y lo voy a decir de nuevo. Mira, Bilbao era una ciudad negra, como quien dice, oscura, industrial. Se llegó a un acuerdo con el Guggenheim. Y Guggenheim dijo, límpieme el río, llévese las industrias. Y yo hago Guggenheim. Bilbao es una de las ciudades que más genera en términos de visita turística, que implica restaurantes, hoteles, cambió etcétera. Totalmente las ciudades de entonces. Y la Universidad de Bilbao, que está al frente, es beneficiaria de algún modo. Claro, dirigida por los jesuitas, creo. Claro. Así es. Entonces, ¿a qué vamos? El Guggenheim es un símbolo de la museografía en España. Sí. Entonces, ¿a qué vamos? Fíjate, si nosotros desarrollamos la cultura dominicana, los valores culturales, haciendo los museos y creamos un turismo cultural, eso le deja mucho más beneficio al país que el turístico, que no lo estoy menospreciando porque es muy importante, pero el turismo cultural no es un todo incluido. Entonces yo entiendo que el Estado Dominicano debe de ocuparse de hacer el Museo Ramón Oviedo, que sería lo suficientemente amplio como para acoger también otras exposiciones. Y te digo una cosa, las obras que estuvieran en ese museo quizás fueran prestadas por coleccionistas. Sí, con tu préstamo 10 años para que el Estado no tenga que comprar todas las obras. Sí, no, y claro, los museos particulares de artistas. No sería de artistas, sería del Estado Dominicano. Está bien, pero digo, museos particulares me refiero para un artista. Sí. Siempre tienen la buena voluntad de donantes. Por supuesto. Y de personas que quieren la perennización de algún modo de la obra de ese artista. Claro. Vamos a hacer una última pausa, Tony, para que hablemos esa parte de la historia de Ramón Oviedo. Me interesa mucho. Sí, volvemos en un momento en este diálogo en conmemoración del centenario del nacimiento de nuestro gran artista Ramón Oviedo. Antonio Cañas, Ramón Oviedo es un ícono importante de nuestra pintura y de nuestra cultura. ¿Hay algo más que podamos hacer para proyectar la obra de Ramón Oviedo en conmemoración de este centenario y tomando en cuenta que él falleció y hay una fundación que promueve su obra y tú tienes una gran parte importante de su obra? Sí, mira, el Estado Dominicano debe de asumir el compromiso de la proyección de la obra del maestro Oviedo, de ese artista
totalmente comprometido. Fíjate, es el artista más comprometido, con más reconocimientos nacionales e internacionales y más importante que ha tenido nuestro país. Entonces, así como tú en México tienes a Tamayo, a Frida, lo que tú Siqueiro. quieras, nosotros tenemos a un Oviedo. Entonces, el Estado dominicano, que su preocupación tiene que ser el bienestar de los dominicanos, puede lograr un mayor beneficio al pueblo dominicano a través de valorar, perdóname, me voy a repetir, sus valores culturales. Sí, sí. Oviedo, recuérdate que ganó el premio 24 de abril de la Revolución de Abril. Ganó el primer premio del concurso de arte más importante del país en aquella época, que era el León Jiménez. Lo ganó en el 69 el primer premio. Volvió a participar en el 70 y volvió a ganar el primer premio de pintura. Y en el 74, cuando se reanuda la Bienal, que se decide incluir un primer premio de pintura, uno de dibujo, uno de escultura y un primer gran premio de honor, Oviedo decide participar, enterado del primer gran premio de honor y que el presidente del jurado de premiación iba a ser José Gómez Sicre, el crítico de arte más importante de América Latina y amigo de Picasso y todo eso, y fundador del Museo de la OEA en Washington, y decide participar Oviedo. Y desde que José Gómez Sicre vio esa obra que se titula Uno que va, uno que viene, uno que va, uno que viene, dijo, este es el gran premio de honor. Entonces, nosotros tenemos el artista más admirado por Guayasamín, por Tamayo, por Marcel Marceau, por Vargas Llosa, o sea, por Jacques Lang, el ministro de Cultura de Francia, que cuando vino a República Dominicana por 2 días me llamó a la embajada y me dijo, el ministro Jacques Lang lo único que quiere es conocer al maestro Oviedo, y nos juntamos en casa. Entonces, tenemos una joya, vamos a enseñarla. Bien, creo que hay algunas otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, la proyección de la pintura y divulgación de la pintura de Oviedo, de la obra de Oviedo en la educación, por ejemplo. Por ejemplo, una institución de grandes recursos debería y podría financiar el catálogo razonado de la obra de Ramón Oviedo, que es un trabajo que puede durar 10 años, pero que se necesita un equipo que trabaje en eso, dedicado exclusivamente a eso, a ubicar todas esas obras. El catálogo razonado del maestro Oviedo es importantísimo que se haga. Debería de hacerse un documental bien hecho, de la trayectoria y el compromiso social de Oviedo con su país. Qué bueno, me parece que sería completar incluso por parte de alguna de las fundaciones culturales y de las instituciones del área cultural, pública o privada, que también asuman con la fundación, como se ha hecho ya con otros importantes pintores dominicanos. Pero siendo como es Ramón Oviedo el maestro, bueno, pues... Es el maestro, incluso con el título único de Maestro Ilustre de la Pintura Dominicana. Ahí está con Adrián Maet, en el Castillo Museo de los Grimaldi, donde hicimos una exposición con 200 obras de Oviedo. Adrián Maet es el presidente de la presidente de la Fundación Maet, que es la fundación cultural más importante del mundo. Me decías que es el maestro de la pintura ilustre. No, él tiene el título dado en el Congreso. Por el Congreso. Maestro Ilustre de la Pintura Dominicana. Maestro Ilustre de la Pintura Dominicana. Porque le ofrecieron el título del pintor nacional y Oviedo lo rechazó, porque dijo en su humildad que mañana podría venir un artista mucho más importante que él. Y entonces se le dio el título de Maestro Ilustre de la Pintura Dominicana como título único. Eso fue como cuando premiaron a Pedro Mir como pintor, como poeta nacional. Sí. Ya, bien. Bien, muy bien, me parece interesante. ¿Algunas otras actividades de la Fundación Ramón Oviedo, mira, de la familia? Yo creé la Fundación Ramón Oviedo y todas estas exposiciones que yo hice, las hice a nombre de esa fundación que yo creé. Años después, yo decidí regalarle la fundación a la familia, porque entendía que a la familia, y sobre todo que el nieto de Oviedo, el artista Omar Molina Oviedo, ya era un adulto, ya incorporado, y que podía hacer un gran trabajo defendiendo la obra de su abuelo. Y yo Omar Molina Oviedo es pintor. Es pintor, sí.
Y es el presidente actualmente de la Fundación Ramón Es el Oviedo. nieto, entonces. Es nieto del maestro Oviedo. Ya. Y presidente de la Y fundación. presidente de la Fundación. En lo que Omar me pide colaboración, yo colaboro, pero yo no soy parte ya de la Fundación. Ok, bien. Bueno, pues muchas gracias, Antonio Caña, por esta interesante conversación sobre el maestro Ramón Oviedo. Se nos quedó esa parte de la pintura, pero bueno, te puedo decir que en el Museo de Arte Moderno hay una cronología de la vida y obra de Ramón Oviedo, Sí, desde el momento en que nace en 1924 en Barahona hasta el momento de su fallecimiento en el 2015 en Santo Domingo. Eso lo hizo Lilian Carrasco. Ya. Y yo colaboré, Tú colaboraste ayudé un poco. Así es, ahí están los nacimientos de sus hijos, sus sí. dos matrimonios, Un excelente trabajo, trabajo. todas sus exposiciones. Y en el los Museo Villapar hay otra muy interesante, sí. Otra cronología. Otra cronología. Sí, muy interesante. Bueno, muchas gracias a Antonio Caña, muy agradecido por esta conversación. Y muchas gracias a ustedes. Les invitamos que tanto en la Fundación, el Centro Cultural Perelló, como en el Centro Cultural de España, así como en Museo Bellapar y en la Galería de Arte Moderno, están estas exposiciones que conmemoran la obra de este gran maestro Ramón Oviedo por estos 100 años que han transcurrido desde su nacimiento. Hasta luego, muchas gracias.